Bien, en muchas oportunidades analizamos que cada aspecto y cada sector de la sociedad cumple su función. Y en muchos casos, las funciones, analizamos también si esos sectores de la sociedad cumplen acabadamente con esas funciones para que sirva a la sociedad. Hablar de salud es hablar sin dudas de prioridad 1. Tendría que ser así, dejar de lado la grieta, dejar de lado los enfrentamientos estériles. Hablar de la salud tiene que ser prioridad 1. Y en esa prioridad 1 se están encontrando, reuniendo en unas jornadas importantes, jornadas internacionales, y que no mucha gente lo sabe, porque para más estamos casi ya a los pies o comenzando una campaña preelectoral. Entonces, parece que nos olvidamos de todo lo demás. Parece que lo demás es secundario, pero nosotros esta noche le damos real importancia porque hemos invitado realmente a eminencias que agradecemos que estén acá con nosotros, que van a participar de esta jornada y explicarnos un poquitito de esa prioridad que es hablar de enfermedades transmisibles. Jornadas internacionales justamente de enfermedades transmisibles, y están con nosotros, agradecemos esta posibilidad de tenerlos hoy, la doctora Graciela Jordá, que es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de nuestra universidad, el doctor Diego Torrús Tendero, que es docente que nos visita desde España, y la doctora Verónica Madrid desde Chile. Agradecemos muchísimo esta posibilidad. Doctora Jordá, ¿podría contarnos, explicarnos de qué se trata esta jornada y cuál es la importancia en una provincia como la nuestra? Bien, son las jornadas, como bien dijeron, internacionales de enfermedades transmisibles que se vienen desarrollando ya hace más o menos unos 20 años, porque nació de un grupo de profesionales que se reunieron en Valencia para hacer una maestría, así que a partir de ahí periódicamente se realizan jornadas. Se hicieron jornadas acá en Posadas 1 o 2 veces, en Iguazú, se hicieron en Ituzaingó, en Esperanza, Santa Fe, en Chile, en Bolivia, así que era un grupo bastante variado, ¿no es cierto?, en cuanto a profesión y a lugares geográficos donde residen, pero aún así siguen juntándose y haciendo cosas en pro de la salud. Así que son las jornadas 11º y se van a desarrollar jueves y viernes acá en Posadas. Empieza el jueves a las 8:30 aproximadamente con las inscripciones, luego viene el acto inaugural, una conferencia. Esto va a ser en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, y va a haber otro salón en forma simultánea en el Hotel Continental. Así que va a haber conferencias en forma simultánea en 2 lugares. Doctor, ¿por qué se elige Misiones? ¿Por qué se elige Misiones? Bueno, yo creo que por varias razones, ¿no? Bueno, en primer lugar porque los anfitriones son de aquí, ¿no? El doctor Jorge de Schutter es el presidente del comité organizador, ¿no? Y también porque, bueno, Misiones es una provincia fronteriza entre 3 países, Argentina, Paraguay y Brasil, con un clima pues subtropical y con unos condicionantes también sociales que hace que, bueno, pues muchas de estas enfermedades de las cuales vamos a hablar, enfermedades transmisibles, especialmente aquellas transmitidas por vectores, ¿no?, como es el dengue, el Zika, el chikungunya, o enfermedades endémicas de Latinoamérica y también de esta provincia, como puede ser la enfermedad de Chagas o la lepra. Bueno, pues la provincia de Misiones es una provincia donde todas estas enfermedades están presentes y además con una prevalencia e incidencia probablemente de las más altas de Argentina, ¿no? Son enfermedades que están en el interés de los grandes investigadores, de los laboratorios, por ejemplo, para desarrollar justamente sus trabajos, sus investigaciones. Usted toca un punto muy álgido. De hecho, las enfermedades que nosotros
tratamos y compartimos nuestras experiencias son denominadas las enfermedades olvidadas, las enfermedades descuidadas, aquellas en que nosotros, que somos los afectados, tenemos que poner una gran energía de nuestra parte para poder buscar los caminos de control, de protección de nuestra población. Usted sabe, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que afecta a todo el continente latinoamericano. Aunque mucha gente cree que ya no está con eso. Y mucha gente cree que ya no está o que ya está controlada. De hecho, muchas veces se piensa que las enfermedades están controladas porque en una determinada zona no están tan presentes. Pero no podemos olvidar que los parásitos y la vida busca los nichos. Cuando usted combate en algunas partes, van a aparecer en otras, y esto es una tarea que no se puede terminar. Pero ¿por qué no es de interés de los grandes laboratorios? ¿Por qué razón? Es básicamente económico, ¿verdad? ¿Bien? Sí. Bueno, son enfermedades que afectan a personas pobres. En países Hay que pobres llegar. o empobrecidos, pero llegar. además dentro de esos países a las personas más pobres. Sí. Y en zonas normalmente muchas veces rurales, apartadas, y entonces por eso se le llama enfermedades tropicales desatendidas, y que para la industria farmacéutica pues no tienen interés desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, se vende los medicamentos. Claro, Sí. es decir, ustedes podemos poner muchos ejemplos. Antihipertensivos existen muchísimos y todos los años salen nuevos al mercado, fármacos para el colesterol también, o incluso para enfermedades infecciosas como puede ser el VIH, el SIDA, que afecta también a Europa Occidental, Estados Unidos, en cuestión de 25 o 30 años, desde que se salió al mercado el primer antirretroviral hasta ahora mismo disponemos de más de 30 antirretrovirales. Es decir, ha habido un esfuerzo grandísimo de investigación para encontrar fármacos para el VIH. Sin embargo, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas seguimos teniendo solo 2 medicamentos, el Bendimidazol y el Nifurtimox, que se desarrollaron en los años 50, 60, 70 del siglo pasado. O sea, todo lo que se dejó de investigar, digamos, y que pueden ser aportes para estas enfermedades, justamente, ¿no? Sí. Como ¿Y alternativa. qué se logra con estas jornadas? Verónica. ¿Qué se logra? Algo muy importante. Cuando nosotros podemos compartir nuestras experiencias, contar lo que sucede en nuestro entorno inmediato, aparecen ideas, aparecen iniciativas. Yo puedo pensar que esto es insuficiente, pero la verdad es que es una construcción que uno hace diariamente, una contribución que uno hace a lo largo, y es como una posta. Esto lo vamos pasando unos a otros, y estas jornadas son muy importantes. Y el espacio que nos abren para comunicarnos con nuestros estudiantes, que son el refuerzo que viene atrás, es indudablemente algo que vale la pena hacer. Además, el desafío para las universidades, y en nuestro caso la universidad pública, ¿no, doctora Jordá? Tomar estos temas que tal vez a la industria farmacéutica no va a ser su prioridad, pero sí la universidad pública tiene ahí un gran desafío. Sí, en la universidad se desarrollan investigaciones que tienen que ver sobre todo con las infecciones o enfermedades que son propias acá de nuestra región. Así que intentamos implementar nuevas técnicas, no esperar solamente o mandar a Buenos Aires, entonces tratamos de traer o hacer transferencia tecnológica para que acá podamos resolver cuestiones mínimas de salud, ¿no es cierto? Sobre todo con estas enfermedades transmisibles que tuvimos el año pasado, el tema de la epidemia del dengue que hubo, sobre todo acá en Posadas, así que, bueno, y la Facultad de Ciencias Exactas como tiene la carrera de bioquímica, la carrera de licenciatura en genética, está muy asociado a investigación en salud. Usted habla de también la tecnología, ¿no? Ahora, hay
en nuestra provincia? ¿Se cuenta en nuestra provincia con la suficiente cantidad de tecnología para tratar, para profundizar con estas enfermedades? En cuanto al diagnóstico, en los últimos años sí tenemos tecnología, se avanzó. Tenemos el centro de referencia, por ejemplo, de muchas enfermedades infecciosas, virales sobre todo, que están, por ejemplo, en el pediátrico, donde hay tecnología de avanzada, que se logró, es paradójico, ¿no? Pero después del problema que tuvimos de la pandemia de la gripe, de la pandemia del dengue, se logró que a Misiones lleguen tecnología adecuada para resolver casos aquí. En Posadas, en el interior no hay, esta tecnología no se encuentra. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ustedes que vienen del primer mundo, ¿se encuentran con que, qué lejos están? ¿O no hay esa diferencia tan abismal como aparenta? Bueno, yo no creo que exista esa diferencia tan abismal. Quizá a lo mejor lo que falta a lo mejor es el que la tecnología de última generación a lo mejor llegue, pues digamos, no solo al hospital de referencia o al centro de referencia, sino que pueda también llegar a otras partes del territorio, ¿no? De la provincia, ¿no? Probablemente en enfermedades tipo, como puede ser a lo mejor la enfermedad de Chagas, probablemente tengan más conocimiento aquí que nosotros allá, ¿no? Claro. Aunque nosotros, pues, en los últimos años hemos ido adquiriendo una experiencia grande en el diagnóstico y manejo, tratamiento de los pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Chagas, porque recibimos mucha inmigración latinoamericana, especialmente de Bolivia, que es donde la enfermedad de Chagas, digamos, está menos controlada, ¿no? Doctora, ¿y en Chile cuál es la realidad? Es una realidad similar. Nosotros también tenemos muchos avances en tecnologías, ¿verdad? Centralizados, pero el trabajo que se hace es tratar de formar estas redes y hacer de que estos recursos centralizados puedan llegar a la provincia. Yo soy de provincia, no soy de capital, y entonces siempre tenemos nosotros nuestra lucha de gobierno regional para poder estar conectados. Lo que nosotros pedimos es esta conexión, esta fluidez. Estamos ciertos de que los recursos no son infinitos y no pueden llegar, ¿cierto?, a todas partes, pero si tenemos una buena conectividad, eso ayuda mucho a solucionar problemas. En Misiones en los últimos años hemos tenido así como mucho movimiento en relación a estas problemáticas, desde la epidemia de leishmaniasis, que no hace mucho tiempo, 5 años creo, que además que nos enfrentó a una realidad de los posadeños que por ahí no estábamos no estábamos acostumbrados ni preparados. ¿No? Después vino el dengue y siempre estamos ahí con este tipo de situaciones. ¿Qué hemos aprendido para prevenir, digamos, y para comportarnos también como comunidad ante este tipo de situaciones? Bueno, lo que se aprendió, me parece a mí, que desde el gobierno se hace educación sanitaria, digamos, ¿no? Por supuesto que falta, pero se aprendió, me parece, a liberarnos de los cacharros, de las tapitas con agua, etcétera. En ambos casos, en la leishmaniasis o en el dengue, son transmitidos unos por mosquito, otros una mosquita. Entonces, educar a la gente para que el ambiente donde vivimos esté libre, en lo posible, ¿no?, de estos vectores que son los que son la causa de, si no tuviéramos estos vectores no tendríamos la enfermedad. Pero bueno, a partir del primer caso de leishmaniasis visceral, porque la leishmaniasis cutánea existía o existe en el norte, como Salta, por ejemplo, y acá en Misiones debutamos en la leishmaniasis visceral, que fue en el año 2006, el primer chiquito, y bueno, a partir de ahí que tuvimos varios casos, no sé bien, pero creo que como 100 casos, algo así.
pero creo que se avanzó en la parte de educar a la gente para que tenga limpio su patio, etcétera. Así que coincidimos entre todos entonces que si bien hay cierta responsabilidad por parte de los que gobiernan, pero también tiene que haber mucha responsabilidad por parte de cada familia. Exactamente. Porque generalmente somos así, queremos echarle la culpa. Siempre. Hay muchas cosas que tienen la culpa los que gobiernan, pero no todo, digamos. Hay cosas que realmente tenemos que tener responsabilidad los habitantes, las personas que estamos en los distintos hogares, ¿no? Así es. Así es. Así Sobre todo en las obvio. escuelas, también los chicos son las esponjas, ¿no? Porque la maestra dijo que no haga esto, la maestra dijo, así que a veces en los chicos se ve mejor el Ahora, avance. ¿qué pasa con nuestros sistemas sanitarios, digamos? Porque eso también, hoy hablábamos, Misiones tiene un contexto particular, tenemos zona de frontera, la cuestión de la migración cotidiana que existe, el factor climático, digamos, el factor socioeconómico y ahí también nuestro sistema sanitario. ¿Cómo impacta el sistema sanitario a la hora de prevenir, a la hora de tratar este tipo de problemáticas? Sí, la verdad es que ese es un problema grande que nos estamos viendo enfrentados en los últimos años, ¿no? La inmigración y por lo tanto la pobreza, el hacinamiento y la baja en la calidad de todo el acceso al saneamiento. Ese es un problema que yo diría que estamos enfrentando, pero no hemos encontrado la solución. Nosotros tal vez vamos a tener que pensar en un sistema de salud que además cubra la salud del inmigrante, sea cual sea la forma en que éste ingresa al país, que la salud sea prioritaria, independiente de las otras reglas o requisitos que debería haber. Humano universal. Exactamente. Yo pienso que vamos a tener que trabajar porque seriamente tenemos en también esa actitud egoísta, principalmente los que habitamos esta provincia. Sí, porque ni siquiera atienden como corresponde a nuestros enfermos, a la gente de nuestra provincia, y viene gente de otro país, y ellos sí están atendidos. En realidad, ese planteo egoísta después redunda en detrimento, digamos, de nuestra propia salud. Exactamente. Así es. Así es, y Pero rápidamente. Esos discursos siempre ocurren en todos los sitios, allí en España igual, ¿no? Es decir, hay mucha gente. En España, afortunadamente, tenemos un sistema sanitario que es, bueno, gratuito, quiere decir, la gente no tiene que pagar por la medicina, ni por el diagnóstico, ni por la atención sanitaria, se financia a través de los impuestos y tiene cobertura también para los inmigrantes, e incluso para inmigrantes que están en situación, todavía no están en situación legalizada, ¿no? En los últimos años hubo un poco una corriente por parte del nuevo gobierno y en el contexto de esta crisis mundial que llegó a partir del año 2009 de frenar un poquito, hacer más restrictivo el acceso al sistema sanitario para la población inmigrante, pero allí creo que todo el mundo, mucha gente juega con ese discurso, es decir, no se nos atiende aquí o no tenemos trabajo aquí y sin embargo le damos facilidades para la gente, para los extranjeros, ¿no? Yo creo que eso es un discurso falso, totalmente. Porque hay que tener en cuenta que además los inmigrantes aportan también mucho en cuanto al mantenimiento del sistema, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue la última epidemia en España? ¿Última epidemia de qué tipo? Bueno, sea, allí, digamos, hay algunas epidemias que son más mediáticas que otra cosa. Entonces, digamos que allí estuvimos en una crisis sanitaria mediática, porque en realidad con el tema del ébola, porque tuvimos, cuando hubo esa gran epidemia de ébola en África, en Sierra Leona, en Guinea Conakry y en Liberia, bueno, pues nosotros tuvimos 2 casos importados, 2 misioneros españoles que trabajaban allí, los 2 fallecieron porque llegaron a España ya en situación muy mala, y hubo un contagio de una auxiliar. Y entonces eso hizo que se montase en pánico todo el país, pero fue una cosa más mediática que otra cosa, ¿no? No tenemos realmente allí de enfermedades transmisibles de las que estamos hablando aquí, vemos muchos, pero son todos
enfermedades importadas, adquiridas fuera, y todavía no hemos tenido, por ejemplo, tenemos vectores, mosquitos que transmiten el dengue o transmiten el Zika, los tenemos allí, pero todavía no hemos tenido casos autóctonos o brotes epidémicos a partir de algún caso importado, ¿no? ¿Y cuál es la realidad de Chile al respecto? Al respecto, bueno, nosotros tenemos dengue en la isla de Pascua, que no teníamos, llegó el vector, llegó el virus, y tampoco hemos tenido grandes brotes. Yo diría que hubo un brote muy importante hace unos años atrás de vibrio parhemolítico. Ya tuvimos toda esta cepa que se vino migrando desde el Asia, que se piensa que es por los cambios climáticos y las corrientes marinas, porque afectó prácticamente, fue una pandemia, afectó todos los continentes, y en Chile lo tuvimos presente desde el 2008 hasta el 2010. Pero fue una cepa especialmente virulenta, pero ahora hemos estado en régimen normal de número de casos de presentación de vibrio parhemolítico. Usted hablaba de que deberíamos prepararnos para garantizar acceso a la salud a todas las personas, independientemente de dónde vengan, de toda esa situación, y tal vez también a la hora de prevenir, sobre todo pensando en poblaciones como las nuestras, ¿no? Con indicadores sociales que se sostienen, pobreza estructural desde hace muchos años, con acceso escaso al saneamiento, como dice usted, al agua potable y demás. También en alguna estrategia de prevención que vaya claramente reconociendo eso. Muchos de nuestros gobiernos se resisten a reconocer esa situación, digamos. Entonces las políticas públicas siempre tienen como ese sesgo también. Sí, bueno, es que siempre está la parte económica, ¿no? Los números son los que mandan. Tal vez sea nuestra labor demostrar que los números nos van a jugar mucho más en contra si no tomamos las medidas que deberíamos tomar. Tal vez las consecuencias económicas sean mucho mayores. Yo no lo sé, es una opinión totalmente personal, pero creo que culpar de los problemas porque recibimos inmigrantes no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es tomar las medidas de precaución y ver de esa manera que tal vez económicamente nos convenga. Y a lo mejor a través de estas jornadas también ir enseñándole a los que gobiernan cuál es la prioridad, o cuáles son las prioridades en realidad, ¿no? Porque a veces uno observa de que se gasta dinero en otras cosas que no son tan prioritarias. Entonces, enfocar en que la salud, y en este aspecto hay que tener prioridad, ¿no? En la inversión, porque es una inversión, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo se va a realizar esta jornada? ¿Van a participar también estudiantes? ¿Cómo se va a hacer? Sí, los invitados, a quienes van dirigidos, son los estudiantes, van muchos estudiantes, profesionales de la salud, como bioquímicos, médicos, veterinarios, pero el motor siempre son los estudiantes que nos escuchan, nos preguntan, así que, y bueno, para la población en general, también si quieren asistir, pero sobre todo los profesionales de la salud y estudiantes. Recordemos cuáles son los horarios y los días. Sí, el jueves empieza 8:30 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Y durante la mañana se van a dictar varias conferencias, a la tarde también a partir de las 14:30 hasta las 18 más o menos. El viernes lo mismo, empieza más o menos 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos. Así que bueno, la invitación y Misiones, por todo lo que describimos, es un escenario fértil para la investigación, para la experimentación de todas estas temáticas, así que muchas gracias por venir. No, gracias. Y el intercambio, sobre todas las cosas, el intercambio de experiencias, ¿no? Claro. Creo que eso Yo creo que eso es lo más importante de estas jornadas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por lo que están haciendo y gracias por estar con nosotros este tiempo y enseñarnos algunas cosas que por ahí no sabemos. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. La semana que viene le vamos a comenzar a dar un tinte un poco más político partidario a nuestro programa debido a que ya se lanza la campaña ya van a estar los nombres preelectoral. de Suponemos todos. que sí, parece que hay
parece que desde los mismos partidos, viste que cuando le preguntaba a Lenguasa, no tenemos todos todavía, y a los que llamamos esta mañana tampoco tienen, los primeros, el segundo, por ahí el tercero. Creo que los únicos que más o menos están un poco más en ese aspecto organizado son los de la renovación, ¿no es cierto? Pero tampoco completos, ¿no? Todavía no. No todo completo. Pero bueno, Así este es un tiempo fuerte de la política partidaria, donde están ahí con los lapicitos viendo a ver cómo corren, de qué número a qué número. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ver qué utilidad le dan a cada uno de los que participan en la política partidaria, ¿no? Y hay algunos intendentes que dejan su cargo de intendente para ir como candidato a diputado provincial. ¿Sí? ¿Hay muchos de esos? No tantos, pero hay algunos que yo los digo, bueno, priorizan la política partidaria a la gestión y después tienen que buscar el equilibrio, porque si la gestión no funciona como cuando ellos estaban, se van a ver en figuritas. Entonces digo, ¿la política partidaria en este caso sirvió o no sirvió? ¿Fue útil o no fue útil para él y para la comunidad, o para ellos y para la comunidad? Así que todo eso, quizás la próxima semana también tengamos a un intendente que está ya en la lista de candidatos a diputados provinciales en una de las listas. ¿En lugares así expectantes? Expectante, sí, muy expectante. ¿Nos vamos? Sí. Nos reencontramos el martes próximo. Muchas gracias. Buenas noches.